Cuando los nicuros en el río Magdalena empezaron a desaparecer, parte de Colombia se murió. Cuando los llanos empezaron a mostrar parches de arena seca y semidesértica, y las montañas y los valles perdieron su cubierta boscosa, la delicada piel de Colombia se abrió con un dolor profundo. Cuando las babillas y los cocodrilos desaparecieron en las aguas alegres de las llanuras y los cóndores dejaron de volar por los altos picos andinos. Las desoladoras palabras del investigador americano Yanis Rosé presentaron a los asistentes al encuentro Educación y Ciudad, un balance internacional, el desolador panorama de un país que no invierte en educación, el nuestro. El certamen fue convocado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, con el auspicio de la Universidad Distrital, la Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá, el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES. La comunidad educativa encontró así un espacio para la reflexión y la puesta en común de experiencias. Entre el 24 y el 27 de noviembre, 700 docentes, investigadores, padres de familia, personeros estudiantiles, directivos docentes y periodistas se dieron cita en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada para contestar presente en el tercer encuentro de investigación educativa y desarrollo pedagógico del Distrito Capital. Durante la ceremonia de inauguración se dirigieron a los asistentes el rector de la Universidad Distrital y el director del IDEP, Alejandro Álvarez Gallego, quien durante su intervención destacó la importancia de la institución en la nueva coyuntura educativa y planteó la necesidad de propiciar el desarrollo de estructuras similares al IDEP a nivel nacional. Sobre la validez del tema Educación y Ciudad, un balance internacional, el doctor Álvarez dijo: la ciudad es el escenario que contextualiza nuestras preguntas. La ciudad porque es el territorio con el que de manera inmediata nos relacionamos. La ciudad porque las tendencias políticas indican que se requiere actuar localmente y pensar universalmente. La ciudad porque sus problemas le son propios e incluso en ocasiones únicos. La ciudad porque nuestros países de América Latina han crecido a la sombra de grandes megalópolis que merecen una especial atención. Y finalmente la ciudad de Bogotá porque en ella se refleja el país. En ella se refleja la complejidad de nuestras culturas y la diversidad de nuestras regiones, porque en ella se condensa la más cruda problemática y parte sustancial del drama político que actualmente vivimos en Colombia. El certamen se desarrolló en dos momentos. De un lado, 6 simposios en los que se presentaron experiencias o reflexiones sobre temas de interés para la educación del Distrito Capital. Alternativamente se realizaron sesiones plenarias con conferencias magistrales y paneles sobre las temáticas de los simposios. Presentaremos de manera alternativa temas y conclusiones de los simposios con las conferencias magistrales, en busca de una mayor agilidad del video. Los integrantes de este simposio analizaron y debatieron experiencias investigativas que proponen cambios o alteraciones al sistema educativo tradicional con respecto a las relaciones diversidad étnica, minorías especiales, producción económica, ecología y estética. Para tratar los diversos puntos que toca el tema y darles orden, el debate ideológico giró en torno a 4 preguntas. ¿Qué tipo de ser humano se piensa? ¿Para qué tipo de sociedad? Fue la principal. Quienes se encargaron de darle respuesta propusieron desde su experiencia y su óptica los tipos de joven, adulto y anciano que se necesitan para edificar una sociedad sintonizada con los adelantos, la creatividad, la productividad, el trabajo individual y colectivo y las relaciones humanas. Un segundo interrogante fue: ¿qué valores se promoverían para el trabajo? ¿Bajo qué óptica económico-productiva? Este subtema apuntó hacia la transformación del orden económico actual, que es capitalista y consecuentemente inequitativo y hegemónico, cuando lo que se necesita es un modelo que le garantice una vida digna a todos y cada uno de los hombres y mujeres que conforman nuestra sociedad.
Pero, ¿cómo formar el nuevo hombre y la nueva mujer con capacidad para reconocer a las minorías como factores enriquecedores de nuestra cultura y no como algo que se debe tolerar? En este tópico trabajó el tercer grupo del simposio. Finalmente, en el diseño de la pedagogía y la educación que se debe utilizar para formar el niño de hoy, concentró la discusión el cuarto grupo. José Muñoz, quien coordinó el simposio, resume las conclusiones. En el simposio se habló de la recuperación de la dignidad. La recuperación de la dignidad, ese fue un tema álgido. En cierta forma reconocer que tanto el alumno como el maestro, de pronto en esa relación violentadora que en muchas escuelas opera, lo que hay en última instancia es una pérdida de la dignidad. Por lo tanto, un tema importante de análisis. Se habló de la escuela como una mediadora de la sensibilización en los valores. Es decir, el niño es sensible a ciertos eventos del mundo, pero en su escuela nadie le permite hablar de sus valores, nadie le permite confrontar sus valores con otros, nadie le permite en ese sentido argumentar algunas acciones que se explican por algunos valores, y al no estar discutiendo los valores se está perdiendo de una enorme franja la escuela, y es que no está conformando un ciudadano. El simposio número 2 reunió a quienes están directamente involucrados en darle un vuelco a las prácticas pedagógicas que hoy tienen espacio y tiempo en la escuela, es decir, a los maestros, a las universidades y a las organizaciones que se mueven en torno a la reelaboración de formas de aprender y enseñar. Su misión consistió en analizar el estado actual de esa labor y en identificar las perspectivas de acción en el Distrito Capital. Este simposio se dividió en 3 grupos de acuerdo con el campo de acción de los participantes. Las coordinadoras de los maestros que realizaron innovaciones desde la escuela y en las localidades presentan las conclusiones a las que llegaron. Uno de los elementos que se trabajó fue el de la parte conceptual. Se veía que no había una concepción unificada y que tampoco se trataba de llegar a eso, que sin embargo esto no quiere decir que todo valga, que tiene que haber unos referentes que permitan decir qué es una innovación y qué no lo es. Se trabajó también un aspecto muy importante, y es la relación que hay entre formación de educadores, innovaciones e investigación educativa. Creemos que son componentes de una misma realidad que tiene que ver con el reposicionamiento de la educación para hoy, entendido ese hoy como una situación de cambios permanentes y cambios muy notorios en la sociedad que hoy nos toca, en la cual tenemos que desempeñarnos como educadores. Este grupo también trabajó dificultades y propuestas. Como dificultades se identificaban problemáticas de orden institucional, desarticulación de los proyectos de innovación con los PEI, el cambio de maestros, porque son un obstáculo no solamente porque se oponen o son refractarios a las propuestas, sino también porque necesitan de una inducción permanente. Existían también dificultades referente a la mentalidad de los maestros y a la mentalidad de los padres de familia que chocan entre sí. Recursos era otro de los factores que impedía un poco el desarrollo de las innovaciones. Estaban señalándose también pues la falta de acompañamiento, sistematización y comunicación de las experiencias, se desconocen procedimientos, hay mucho burocratismo que hace que las experiencias se desgasten, y se consulta a los maestros pero no se tiene en cuenta sus intereses. El grupo, conformado por los representantes de instituciones y organizaciones que promueven investigaciones, redes y otras acciones tendientes a enriquecer el tema de las innovaciones, también lograron unificar criterios sobre lo que existe y lo que falta por hacer en esta materia. No se llegaron a acuerdos, más que acuerdos, quedaron allí plasmadas unas preguntas y unos problemas, como por ejemplo la preocupación por trabajar más que un concepto sobre la innovación, trabajar sobre cómo desarrollar procesos para hacer innovación.
Otro de los aspectos fundamentales tienen que ver con la relación que existe entre innovación e investigación. Si toda innovación debe ser producto de una investigación o si para hacer una investigación debe generar siempre una innovación. Es decir, son aspectos que se debatieron ampliamente en el simposio. Otra pregunta que se planteó el simposio fue cuáles son los actores que participan y para que mueran las innovaciones educativas, porque se registra con preocupación la muerte de algunas innovaciones educativas y el sentido que debe tener la continuidad de las innovaciones educativas. Es una preocupación, no es solamente que se inicie la innovación, sino que ésta tenga una continuidad y que sea una relación estrecha con su medio social, con su entorno, con su medio ambiente. Y como es de la capacitación docente, de donde parte la inquietud de formar maestros con capacidad para asumir su reto, sin perpetuar las estructuras clásicas como la tiza y el tablero, las clases magistrales y la repetición de las acciones educativas que ellos recibieron de sus profesores, quienes pertenecen a programas de formación permanente de docentes. Después de 3 jornadas de trabajo, hicieron la siguiente relatoría. Las conclusiones a las que podíamos llegar es la necesidad de pensar más lo innovativo, no solo desde los programas de formación, sino desde la educación o la formación inicial de los maestros. Tenemos pues la tarea de continuar estos diálogos, de tratar de profundizar más en este problema de la innovación como un elemento que permita la transformación de la educación en el Distrito Capital. Buenos días, distinguidas autoridades, maestros, maestras, investigadores, en fin, educadores y educadoras todas. Para mí es un placer. El primer invitado internacional en atender el llamado a lista para dirigirse a los participantes fue el director de la revista española Cuadernos de Pedagogía, Jaume Carbonell. La ciudad educadora fue su propuesta. Sin embargo, para llegar a ella, se requiere entender que la actual sociedad de la información requiere de modelos de pensamiento más complejos para determinar el replanteamiento del currículo en la escuela. El rendimiento escolar se encuentra mediado por el pensamiento neoliberal vigente en nuestros modelos económicos, por el interculturalismo y la presencia de múltiples lenguas que se hacen indispensables para alcanzar el éxito profesional, por la ruptura de los modelos tradicionales de familia y la era de la información, que junto con la disposición a la educación permanente se constituyen en requisitos indispensables para interpretar la ciudad, planteó Carbonell en la primera parte de su intervención. Luego, reflexionó sobre la calidad de la enseñanza y sobre cómo se deben estrechar los lazos entre escuela y agentes educativos, entre ellos la ciudad, que con su naturaleza y su arquitectura ayuda a educar. Al respecto, dijo: ¿por qué surge ese concepto? Yo creo que ese concepto surge precisamente de la disociación, del no entendimiento, del alejamiento o de la ruptura, si ustedes quieran, entre escuela y entorno. Escuela y entorno han sido 2 parientes mal avenidos, han sido 2 mundos desconectados. Y creo que una de las manifestaciones más emblemáticas de la crisis de la escuela actual es precisamente esa ruptura escuela-entorno. Y además esto hay que decir que ya, por ejemplo, algún eminente pedagogo como John Dewey en Estados Unidos, ¿no?, en el año principios de siglo, él ya distinguía, dice, 2 tipos de educación. La educación asistemática o extraescolar, más vital, profunda y real, la cual es adquirida por el niño y la niña en la familia, en la calle y en otras instancias socializadoras del entorno inmediato, y, por otro lado, la educación formal o escolar, más abstracta, menos influyente, pero también más amplia y completa. El problema consiste, digo yo, en articular adecuadamente las cualidades positivas de una y otra modalidad educativa. Aquí
se promovió la revisión sobre el estado actual de los procesos evaluativos y de investigación evaluativa, para aportar a la consolidación teórica y metodológica de estos campos. Se intentó una rigurosa aproximación a los estudios e investigaciones sobre evaluación educativa, con el fin de avanzar en la construcción de un estado del arte sobre la temática, que sirva como lugar de análisis para la definición de políticas, programas, proyectos y nuevas líneas de investigación. Se realizaron 3 simposios que abordaron los siguientes temas. Naturaleza y desarrollo de los discursos evaluativos en educación, el cual contempló como eje de reflexión las implicaciones pedagógicas de las políticas evaluativas como la promoción automática y los indicadores de logro, mientras que la evaluación institucional y la evaluación de proyectos educativos institucionales se convirtieron en el eje de la segunda sesión de trabajo, es decir, relaciones entre la evaluación curricular y los PEI. Durante el tercer día, se avanzó sobre la construcción de una cultura evaluativa y su relación con la ciudad. Se contemplaron los sistemas de evaluación territorial y sistemas de acreditación. El doctor Fabio Lozano entrega las conclusiones. Nos da elementos también para desde el IDEP desarrollar algunas investigaciones de base, o sea, es necesario para crear un sistema territorial de educación, de evaluación de la educación, como tener unos estudios básicos que nos definan en qué consistiría, por ejemplo, una evaluación institucional y cómo la relacionaríamos con las evaluaciones que harían las localidades y las responsabilidades que tenían las localidades, como también con las responsabilidades que tenía la Secretaría como organismo central en el territorio. Evaluaciones que tengan que ver, por ejemplo, con la utilización de los textos, el tipo de textos, su utilización, su manejo, su cobertura, sus discursos, sus estructuras mismas textuales. Investigaciones de base que nos permitan a nosotros esclarecer el camino hacia la evaluación de los docentes como uno de los recursos fundamentales, como un elemento esencial en el mejoramiento de la educación. Investigaciones a propósito de los ambientes escolares sobre si el tipo de construcciones que se hacen en este momento, que básicamente son las mismas de hace 30 o 40 años, son las que se necesitan ahora. La edumática o informática educativa es un tema de amplia difusión y discusión en los círculos pedagógicos. Por eso, este simposio abordó el tema con el fin de irradiar propuestas factibles de aplicar en escenarios que generen cambios educativos a partir de la utilización de la telemática como herramienta para producir, crear, investigar, innovar, acceder a información y usarla como complemento, más no como repetición de teorías o como de mera manipulación de tecnologías. Los protagonistas de este debate se dividieron en mesas de trabajo para analizar los siguientes tópicos: telemática, transdisciplinaria, ciencia, tecnología, formas de conocimiento y pedagogía. Nuevas visiones de la informática, la tecnología y la virtualidad. Informática y creación de nuevos campos y espacios. Informática, actores y nuevas relaciones. Informática y nuevas formas de producción y acceso al conocimiento. Informática y aceleración histórica del tiempo. Una síntesis apretada y un poco pragmática, yo diría que habría necesidad de ampliar el trabajo cooperativo para que ese trabajo cooperativo cree en el estudiante disciplinas propias de trabajo mediante lo que podríamos llamar una autodisciplina, una autorreflexión. Y habría unas áreas como importantes dentro de esos trabajos. Uno sería que ese autoaprendizaje vaya hacia la creatividad, hacia que el individuo sea un individuo creativo dentro de la colectividad. Un aspecto específico sería lo de metacognición, investigación en metacognición. También sería investigaciones sobre diseño propiamente en formación, en docencia, incluyendo obviamente todo lo que tiene que ver con la informática para aprovechar la infraestructura que se acaba de crear en el IDEP y que me parece que es uno de los puntos centrales de todo esto, aun cuando hay algunas, digamos, posiciones diferentes con relación a esa infraestructura. Durante el certamen, el homepage del IDEP exhibió todas las herramientas que posee y que están a disposición de los docentes investigadores. Estimados co-conspiradores, el invitado internacional que mayor acogida tuvo entre los participantes fue el profesor estadounidense Yanis Rosé,
quien tiene una vasta experiencia en pedagogía y educación. Su conferencia se tituló El susurro de la pedagogía del futuro. Para Rosé, en el mundo se utilizan tres tipos de educación. Una, que él llama de mantenimiento, es aquella que permite que los sistemas políticos, religiosos, económicos y sociales se transfieran de generación en generación. Anticipativo es el nombre que el maestro le da al segundo modelo educativo. Lo explica como aquel en el que tanto estudiante como educador están abiertos al cambio, a la investigación. En otras palabras, esta pedagogía enseña a actuar en donde no existen datos, informaciones, estudios. Por lo tanto, moviliza el potencial humano a indagar, a construir. En el último tipo de educación, Yanis Rosé centró su conferencia. Lo considera indispensable para construir un mundo nuevo, mejor, justo, sin discriminación, igualitario y desarrollado. Lo denomina pedagogía del ser y lo define como el que prepara para utilizar el conocimiento, la ciencia y los avances con sentido humanitario, con amor. La pedagogía del ser invita a un nuevo ser humano, o por lo menos invita a repercibir quién soy yo o cómo ando yo en este mundo. En Estados Unidos, como aquí también, nosotros tenemos la gran cultura de yo, mío, mío, ¿verdad? Yo, mi derechos. Nosotros somos campeones en mi derecho. Bueno, ustedes también, desde luego. Pero se ha exagerado tanto en Estados Unidos que la virtud se transformó en vicio. Ya en nombre de mío, que no me tocas, en nombre de derechos humanos. Y hay que observar derechos humanos. Ya esto llega a abusar los derechos de otra persona. Y eso es ya virtud transformada en vicio. Y por lo tanto, yo sugiero que la transformación de la vida propia está invitada en este momento. O sea, llegará unas personas o todos nosotros que sentimos que somos parte de este proceso, es que podemos, digamos, ampliar nuestro horizonte de vivir, simplemente ir expandiendo de lo que pienso yo que soy. Incorporar todos estos sueños desconocidos y conocidos, de la cual yo hago un pronunciamiento de quién soy yo. Y dentro de este pronunciamiento se encuentra la pedagogía que estamos buscando. Eso es la persona que puede reconstruir la sociedad. No será arreglar las cosas por afuera. Yo oigo mucho en Colombia que el decreto tal, decreto aquel, decreto otro. Y ustedes saben mejor que yo, los decretos no sirven gran cosa, a menos que haya una intensidad, que una realidad tras de estos decretos, que nos ayuda a actualizar aquella intensidad de vivir que se supone que debería ser incorporada utilizando, con la mejor intención, utilizando los decretos que están, digamos, reglamentando, regulando lo que sea de la sociedad. El quinto simposio fue quizá uno de los menos concurridos. Fue de alguna manera comprensible, pues la relación comunicación-educación es novedosa y la investigación en este campo comienza apenas a desarrollarse. Se discutió sobre la incidencia de los medios de comunicación y las mediaciones culturales en las relaciones maestro-escuela-contexto. Se realizó un análisis diagnóstico para, a partir de él, apuntar en la reconstrucción de sentidos y formación de valores para un nuevo ciudadano. Se discutió sobre el papel de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las inteligencias múltiples, la oralidad, la escritura y el lenguaje. Finalmente se intercambiaron opiniones sobre la escuela y el maestro como actores fundamentales para la socialización de valores respecto de las relaciones de poder y autoridad en el contexto social, político, económico para la reconstrucción de un proyecto de ciudad. María Margarita Gaitán, relatora de la comisión, presenta las conclusiones del simposio Educación y Comunicación, una mirada sobre la ciudad. Podemos identificar como dos líneas de investigación que se proponen para el futuro. La primera es pensar en los medios como mediadores culturales
los medios entendidos, medios de comunicación y nuevas tecnologías en tanto mediadores culturales, mucho más allá de su función instrumental. O sea, creo que es necesario pensar en los contenidos y de eso estamos de acuerdo investigadores y quienes están escribiendo en el tema. La otra, digamos, tendencia es la necesidad de empezar a investigar desde la educación los efectos de la comunicación. También más allá de los medios de comunicación masiva, empezar a pensar en la comunicación al interior de la escuela. Y medios de comunicación al interior de la escuela en tanto contenidos y no como productos. Se han generado nuevos espacios participativos también al interior de la escuela, pero se critica o se empieza a preguntar por la autonomía de los estudiantes en esos espacios de participación y allí la comunicación cumple una función de mediación. La otra gran conclusión, digamos, a la que podríamos apuntar es a la necesidad de empezar a hacer investigación interdisciplinaria. No solamente entre instituciones académicas, sino vincular nuevos actores a la investigación. Se ha visto que digamos, el gran volumen de investigaciones están centradas en el impacto de los medios de comunicación y cómo los maestros y cómo la escuela deben cumplir una función para interpretar esos mensajes producidos por los medios. Pensamos que es necesario empezar a construir procesos comunicativos y competencias comunicativas donde el maestro, el medio y la escuela cumplan un papel realmente educativo. El simposio número 6 se convirtió en el punto de encuentro de los diversos institutos de pedagogía y en el espacio indicado para reflexionar sobre cómo cumplen actualmente sus misiones, entre las que se cuenta la formación de docentes, la investigación y las innovaciones educativas. De este tema se derivaron 3 mesas de trabajo. La primera discutió el problema de la formación de maestros y su concreción en la realidad, expresado en la relación capacitación académica práctica en el aula. La segunda mesa se concentró en el tema institutos de pedagogía e investigación, cómo financiarla, qué líneas apoyar y en qué programas y proyectos centrar los esfuerzos fueron algunas de las preguntas que se plantearon. Los institutos de pedagogía, frente a los maestros y su compromiso ante la transformación que requiere la escuela, fue el punto de debate para la tercera mesa. Olga Lucía Zuluaga, coordinadora del simposio, complementa la información con la relatoría. Hemos avanzado en ciertos requisitos que deben reunir este tipo de instituciones, como son la producción de un saber especializado en una perspectiva interdisciplinaria, que no sigamos repitiendo todas las instituciones los mismos temas, que existan unos criterios fuertes de evaluación tanto de los proyectos como de los resultados de la investigación, que exista una comunicación activa y permanente con grupos pares nacionales e internacionales. También que seamos capaces en estas instituciones de valorar la experiencia de las diversas corrientes y enfoques que han producido conocimientos en el campo de la educación, y por tanto se plantea allí la posibilidad de seminarios permanentes donde con el concurso de toda la experiencia se planteen conceptualizaciones y estrategias para llevar los resultados del conocimiento a la escuela. También estos institutos tendrían un vínculo orgánico con los maestros y la escuela. Este es un esfuerzo que no es obviamente característica solamente de los institutos, que también lo han intentado o lo hacen las universidades y organismos no gubernamentales. Sospecha que debe existir otra posibilidad de existencia. Su lucidez lo define él mismo como un candidato a la mediocridad. Su único talento, nos dice. Las aulas de la experiencia, subjetividad, juventud e imaginación en el porvenir de la educación. Fue el tema que abordó el investigador argentino Roger Cosa durante la tercera conferencia magistral. Desarrolló el planteamiento según el cual
El sentido común es enemigo de la reconstrucción de conocimiento y planteó que en el aula y para solucionar los problemas que se ocasionan por tratar de desarrollar un discurso científico basado en el sentido común, se debe problematizar la relación sentido común-subjetividad. Planteó igualmente que existe un divorcio entre la cultura del joven y la de su maestro. Por consiguiente, el discente no encuentra su razón de ser ni de actuar en la escuela, a la que ve alejada de la realidad. Como alternativa, sugirió trabajar en la construcción de una identidad nacional para luego propiciar la continental. Citó en repetidas ocasiones al filósofo griego Cornelius Castoriadis, quien diserta así sobre el sistema educativo. El sistema educativo occidental entró desde hace unos 20 años. Este libro está editado en 1996 y este artículo es de 1993. No sé por qué estoy teniendo acento chileno, de tanto escuchar a los chilenos que están. Bueno, el sistema educativo occidental entró desde hace unos 20 años en una fase de disgregación acelerada. Sufrió una crisis de contenido. ¿Qué se transmite? ¿Qué se debe transmitir? O sea, una crisis de los programas y una crisis de los objetivos en función de los cuales estos programas están definidos. Pero todas estas observaciones seguirán en lo abstracto si no se les uniera la manifestación más flagrante y deslumbrante de la crisis del sistema educativo, la que nadie se atreve a mencionar. Ya ni los maestros ni los alumnos se interesan en lo que sucede en la escuela como tal. La educación ya no está investida como educación por los participantes. Para los educadores se transformó en una carga pesada para ganarse el pan. En cambio, representa una obligación molesta para los alumnos, para los que dejó de ser la única apertura extrafamiliar y no tienen edad ni estructura psíquica para ver en ella una inversión instrumental cuya rentabilidad es, por otra parte, cada vez más problemática. En general, se trata de obtener un papel que permite ejercer una profesión si se encuentra. En el panel La evaluación y sus implicaciones pedagógicas intervinieron Eileen Stryker de los Estados Unidos, Araceli de Tesanos de Uruguay y Mario Díaz de Colombia. La doctora Stryker realizó un recuento histórico del desarrollo del campo de la evaluación a nivel internacional. Luego, planteó que son tres las perspectivas hacia la evaluación. La primera, pedir cuentas. La segunda, el aprendizaje. Y una tercera, el desarrollo que busca fortalecer a las instituciones. Planteó que existen 4 grandes orientaciones del campo evaluativo: los objetivos, la gerencia, los consumidores y los expertos. Y concluyó su intervención planteando que actualmente en su país se ve a la evaluación como un proceso continuo de seguimiento y ayuda para prevenir el fracaso. Araceli de Tesanos centró su intervención sobre la evaluación de políticas y generación de procesos de seguimiento. Hizo una referencia histórica a la imposición de modelos evaluativos en América Latina, que concluye con los actuales modelos del Banco Mundial, que hablan del término accountability para expresar rendimiento de inversión. Mario Díaz habló sobre el lenguaje de la evaluación, la reproducción del discurso pedagógico oficial desde el nivel nacional hasta concluir en el local. Insistió en que existe divorcio entre la lógica del aprendizaje del alumno y la de la transmisión del maestro, hecho que se refleja entre el criterio de evaluar por logros y el modelo que se usa para hacerlo. Dos parejas, una de México conformada por los profesores Búlmaro Vázquez y Roberto Pulido, y otra de Colombia integrada por Alberto Martínez y María del Pilar Hunda, fueron las delegadas para contar las experiencias que sobre redes pedagógicas se tienen en estos dos países unidos por lazos históricos y por la lucha en pro de una educación de calidad. El maestro Roberto Pulido inició su intervención con la frase «El cambio es posible». Sentenció que los maestros que no están abiertos a lo nuevo están condenados a desaparecer, y que la única forma de experimentar formas novedosas en el ejercicio de la profesión es dejar de repetirse. Dijo además que el cambio debe ser voluntario y tiene que partir del interior de cada docente, y no de los decretos que despide el gobierno para reglamentar las leyes marcos en la educación en cada país, porque las innovaciones no se producen en ambientes burocráticos, sino de reflexión y estudio,
como son las redes o colectivos de maestros, como les llaman en su nación. A su turno, Búlmaro Vázquez se refirió a lo que conlleva ser maestro en Huataca, México. Alberto Martínez y María del Pilar Hunda abordaron el tema desde la experiencia que les dio el manejo de la red que funciona en la Universidad Pedagógica Nacional. Ambos expresaron su convencimiento de que las redes como espacios para escribir, indagar y socializar vivencias son capaces de alterar los sistemas educativos. Julieta Ramos del Brasil, Antonio Elizalde de Chile y Marco Raúl Mejía de Colombia fueron los panelistas en La ciudad, el desarrollo y la educación. La investigadora brasilera hizo girar su intervención en torno a la pregunta: ¿es la escuela un espacio para formar ciudadanos? Planteó que no existe una relación entre la escuela y la ciudad, y la falta de ella genera una crisis que se refleja en que no se educa a un ciudadano competente y conocedor de su entorno. Para Elizalde, las relaciones barrio, casa, ciudad se reflejan en la crisis de la ciudad. Marco Raúl Mejía planteó que la llamada globalización es tan solo una forma de reorganización del capitalismo con mira en el nuevo milenio. De allí, la importancia que adquiere la reestructuración de la escuela. Hoy, el vehículo de poder es el currículo. La educación adquiere una forma de poder nueva, y una forma de poder nueva porque paradójicamente el capitalismo de final de siglo, al constituirse con base en el conocimiento, convierte a la escuela, no la que tenemos, sino una escuela transformada en el fundamento de una nueva forma de existir en la sociedad, las relaciones sociales y el tránsito entre los procesos educativos, produciendo una escuela fuera de los núcleos tradicionales de las cuatro paredes de la escuela, produciendo procesos cada vez más complejos de formación permanente. Por eso el vehículo de poder de la escuela y de la educación va a ser la curriculización, porque la curriculización es lo que va a lograr producir la integración en la desintegración, va a poder producir una unidad imaginaria en la fragmentación. Por eso aparecen los contenidos transversales en el fenómeno educativo, y esos contenidos transversales en el fenómeno educativo buscan construir esa ciudadanía de otra manera. Como gran conclusión del panel, se plantea la necesidad de articular escuela, ciudad y trabajo a través del proyecto pedagógico institucional. Jean-François Botrel de Francia abrió el panel. Su exposición dio luces al auditorio sobre las misiones, la estructura y la línea de trabajo que caracterizan al Instituto Pedagógico Francés para el que trabaja. Señaló que tiene un presupuesto privilegiado, el cual se destina al centro de investigaciones, en donde también se realizan trabajos científicos. También del continente europeo, pero esta vez de España, intervino Javier Murillo. Él se refirió al origen y la evolución del CIDE, organismo educativo, pedagógico e investigativo dependiente del Ministerio de Educación de ese país, que se fundó en 1969 y que en su primera etapa dedicó esfuerzos a la investigación educativa para estructurar la formación del profesorado. Murillo destacó que el instituto en sus fases posteriores, que fueron 3, creó la Subdirección de Investigación Educativa, encontró la relación investigación, documentación y evaluación, y descubrió la asociación investigación-innovación. Asimismo, informó la existencia de la Red Española de Datos Educativos Eurídice, la cual tiene cifras de plantas docentes, estudiantes, colegios e investigaciones al alcance de los interesados. Comparó su funcionamiento con la Euribase, red europea que sirve de consulta entre los distintos gobiernos del continente para revisar experiencias y modelos y adaptarlos a sus realidades. Liliana Vaccaro de Chile ocupó la mayor parte de su tiempo en presentar el maestro que se necesita de acuerdo con el criterio que maneja el PIE, Instituto Pedagógico del país suramericano. En lo emocional, el docente debe ser promotor del aprendizaje. La palabra clave en ese aspecto, afectividad, necesaria para hacer actividades, conocer el medio y relacionarse con la familia. Dijo además que el maestro, como conductor del aprendizaje, debe poseer metodología activa para lograr cambios culturales y organización del trabajo escolar. La colombiana Olga Lucía Zuluaga, antes de presentar la historia del IDEP,
dijo que en este país conformar institutos que promuevan y sistematicen las investigaciones es difícil, porque aquí el saber lo tienen los hombres, muy pocos por cierto, y desde hace tiempo son los mismos. En cuanto al Instituto de Pedagogía colombiano, aclaró que es una experiencia nueva que busca apoyar colectivos de investigación, contribuir a la Secretaría de Educación Distrital con las políticas educativas y dar pautas para la capacitación del magisterio. Abel Rodríguez, también de Colombia, gerente del Plan Decenal, contó la larga historia que sucedió antes de la aparición del IDEP. El tema se abordó desde dos experiencias de investigación educativa realizadas individualmente por los panelistas. Germán Mariño, quien estudió la escritura dentro de un proyecto etnográfico para la educación, propuso trabajar la escritura y sistematización de innovaciones pedagógicas bajo la receta salida de su experiencia pedagógica que abordó el tema del recreo, observado desde dos aspectos, la recopilación histórica y la etnografía, y analizado a su vez desde dos bloques, la aprehensión y la comprensión. Según la fórmula, para cada aspecto se selecciona un grupo de trabajo que esté dispuesto a realizar observaciones, entrevistas, diarios de campo y socialización de experiencias que deben quedar escritas. La fórmula, según el investigador, busca que cada maestro le quite o le agregue ingredientes hasta que obtenga su propia receta, la cual dice debe ser consignada y socializada. Jorge Enrique Ramírez propuso desde su investigación Sistematización de Experiencias, espejo del maestro innovador, que el estudio de la escritura y sistematización de innovaciones pedagógicas se planteen desde la reflexión del contexto del problema que se investiga y desde ese contexto se analicen los siguientes aspectos. 1. Entender que el terreno propicio para la investigación es el de la práctica educativa, porque hay que mirar que muchas cosas han cambiado con la influencia de los medios de comunicación, como son los saberes y que los maestros no conocen o no saben manejar. Por otra parte, los espacios también han cambiado y para los jóvenes hoy es más importante la esquina del barrio o el patio de recreo que el aula de clase. 2. Las competencias no entendidas como competitividad, sino como qué aprender para poder desenvolverse en el mundo. 3. Mirar qué relación se ha venido estableciendo entre ese conocimiento que produce esa experiencia con el saber pedagógico establecido. Y 4, y último, innovación y sistematización. Importante saber qué es lo que los maestros ponen en juego, a qué le apuestan. La conclusión quedó clara tanto para los panelistas como para el público. Para lograr las innovaciones pedagógicas necesarias para el mejoramiento de la calidad del saber, es necesaria la sistematización de la escritura de los maestros desde la práctica educativa cotidiana, sin olvidar la relación, experiencias y discurso pedagógico circulante. Informar a los asistentes acerca de las investigaciones que sobre innovaciones o alteraciones en los sistemas educativos existen fue el propósito fundamental de este panel. Néstor Bravo, quien labora en el convenio de Andrés Bello, rindió cuenta del apoyo que desde allí se le da a este tipo de estudios e informó que se financiaron 350 proyectos innovadores entre los 8 países que pertenecen al pacto. Contó al auditorio que como una forma de incentivar a los investigadores y de multiplicar los avances, el convenio financia la grabación de las mejores experiencias innovadoras. En el orden le siguieron Rodrigo Parra y Elsa Castañeda. Ellos hablaron de la investigación Génesis, que recoge propuestas de alteraciones e innovaciones en sociedades marginales y en circunstancias difíciles. Según su estudio, en las comunidades desprotegidas, los actores comunitarios se encargan de formar la escuela y de enseñar su oficio. En ese sentido, es una escuela más libre. En esta alteración, el pasado histórico de ese círculo humano se rescata para proporcionarle a los niños una identidad. Sin embargo, descubrieron que en el mundo de la violencia no existe aún experiencia educativa alternativa y que por esa razón es difícil sanar las cicatrices de quienes la vivieron o la viven. Ser y estar plantea la existencia de un receptáculo, y si hoy rechazamos el receptáculo de la escuela y la ciudad, solo nos queda el receptáculo de nosotros mismos, dijo el panelista Carlos Doney de la Universidad del Valle.
Por eso, antes de entrar a hablar de realidad virtual, hay que debatir a fondo esos receptáculos o nos quedamos solos. Donna Zapata, de la Universidad de Antioquia, consideró que la informática está cometiendo los mismos errores de otras tecnologías. Está ofertando sin que nadie la haya demandado. Y más importante, para la coyuntura social que estamos viviendo, es que la universidad plantee nuevos procesos de formación, nuevas carreras, nuevos posgrados que involucren de manera acertada la tecnología. Raúl Gómez dijo que con la influencia de los más media estamos viviendo una sociedad de control cada vez más disfuncional, donde lo humano se diluye. Propuso construir el conocimiento únicamente a partir de las experiencias del sujeto vivo, en la que esté presente la imagen del otro y donde la aceptación de lo real se dé desde lo real. Experiencias que deben estar íntimamente ligadas al aparato biológico, porque el conocimiento es una representación interna, resultado de todas las configuraciones sinópticas que se dan interna y externamente en términos de lenguaje. De la Fundación Ansasis, Germán Zavala aseguró que la virtualidad ha estado presente a lo largo de toda la historia con la idea de transformar el mundo, pero siempre olvidándose del ser, por lo que seguimos haciendo obreros que no tienen vigencia en el mundo contemporáneo. Y hoy, más importante que el ser, es el deber ser de nuestra diferencia. De la Universidad Pedagógica, Luis Fernando Maldonado consideró benéfico e interesante para el enriquecimiento personal el que a través de las redes virtuales se dé una práctica de riesgo. Cree que la construcción de esa experiencia personal que la escuela no puede controlar es importante y como aprendizaje incidental nos hará diferentes. El invitado de la Universidad Nacional, Rodolfo Ramírez, retomó la idea del IDEP como centro de colaboración, de asesoría y de trabajo de la práctica de la realidad virtual para poder adelantar un proceso de transformación pedagógica a través de la investigación. Y propone para ello que se oriente en 4 pasos. 1. Escuchar. 2. Asesorar. 3. Enriquecer en la reflexión para avanzar. Y 4. Profundizar en el análisis para establecer otras estrategias desde una base real de lo que está sucediendo. Las diferentes reflexiones de los panelistas abordaron implícitamente el problema del manejo de la pedagogía, así como el de la capacitación. La mañana de la última sesión de trabajo comenzó con la conferencia magistral de la investigadora peruana Rosa María Alfaro, quien presentó sus experiencias de trabajo sobre el tema educación-comunicación. Según la investigadora peruana, el abismo generacional se constituye en un obstáculo comunicativo que se incrementa con la influencia de los medios de comunicación. Padres y docentes conservan unas referencias en el campo audiovisual y de estético, que en nada concuerdan con los gustos de hijos y estudiantes. Los educadores rechazan mayoritariamente el uso de los medios masivos en el aula, básicamente por desconocimiento, hecho que determina la falta de una actitud crítica frente a la calidad de la programación que se ofrece a la población. Para el investigador y teórico español Jesús Martín Barbero, la pregunta a responder fue: ¿cómo pensar la educación desde la comunicación? La respuesta es simple: comunicando la escuela con el país. Sin embargo, se deberá entender que la nueva sociedad tiene como eje el mundo de la información, hecho que nos obliga a reconocer el ecosistema comunicativo. De él hacen parte los medios electrónicos que cambiaron el comportamiento humano y a pesar de ese entendimiento, la escuela se mantiene como el último estadio de la cultura centrado en el lenguaje escrito, desconociendo la tradición oral y la invasión audiovisual de que es objeto. Las transformaciones culturales. La investigadora colombiana María Teresa Herrán hizo girar su intervención sobre la necesidad de crear una pedagogía crítica del análisis de medios y dijo que en ese propósito deberán conjugar esfuerzos tanto las facultades de educación como las de comunicación. El jueves, durante la última jornada, los coordinadores del simposio intercambiaron opiniones desde la óptica de cada una de las comisiones cuando respondieron a 2 preguntas centrales del moderador Alejandro Álvarez. Tras el último café, con la presencia del señor ministro de Educación, Jaime Niño Díez, se clausuró el certamen. Las manos, las voces y la creatividad del grupo de títeres La Libélula Dorada cerraron el telón del tercer encuentro de investigación y pedagogía en el Distrito Capital. El último brindis, con la satisfacción del deber cumplido,
y la apocalíptica visión de Rosé. Este dolor tan profundamente sentido y tan humano, antes el cual la divinidad misma se inclina con respeto y amor. Este dolor que penetra en el susurro de la eternidad, en cuyo seno profundo yace la semilla de transformación y de la liberación de Colombia. Un pueblo clave para el nuevo despertar de las Américas. El susurro de la eternidad llama y llama y llama. Gracias.